En su época la PlayStation 2 fue un gran avance con respecto a la consola original y junto con él llegó una serie de juegos de terror con escenarios espeluznantes que ponía los pelos de punta a los jugadores y les presentaba las posibilidades de la nueva consola. Estos juegos fueron aterradores en su día y algunos de ellos aún se mantienen como excelentes ejemplos de lo que es ser un verdadero videojuego de horror puro y duro. Probablemente uno de los mejores juegos de terror japoneses de todos los tiempos, Siren, también conocido como Forbidden Siren, fue desarrollado por C Japan Studio y Project Siren. Siren tiene lugar en Anuda, una remota ciudad japonesa, famosa por sus habitantes solitarios y muy religiosos. Un ritual local se ve interrumpido por un terremoto, y un evento sobrenatural hace que las personas se conviertan en shibitos, siendo estas personas no muertas. Desde aquí controlas a 10 pavos mientras intentan descubrir el horrible misterio en el que se encuentran. Siren es uno de los juegos de terror más oscuros y llenos de suspenso, y su atmósfera escalofriante aún se mantiene hoy. Algunos jugadores tenían quejas sobre la actuación de voz en inglés, pero en realidad no resta valor a la sensación de temor que genera el juego. Si eres fanático de los juegos de terror, este es uno que realmente deberías probar si aún no lo has hecho. La historia de Resident Evil Code Veronica es extremadamente genial y los hermosos entornos que te atrapan desde el momento en que comienzas a jugar son solo algunos de los aspectos más destacados, aunque el juego es demasiado difícil a veces, lo que te dan las opciones de tener que volver a cargar desde el archivo guardado para volver a intentarlo. Resident Evil Code Veronica presenta imágenes ambientales inmersivas que mejoran la experiencia de terror en PlayStation 2, desde los pasillos tenuemente iluminados hasta los modelos de personajes intrincados y los diseños de criaturas horribles. Los alrededores están bellamente diseñados. Puede que los gráficos no estén a la altura de los estándares modernos, pero demuestra las capacidades de la PlayStation 2 y contribuyen eficazmente a la inquietante atmósfera general del juego. Lanzado en 2001, Face Paradox es un juego de aventuras de ciencia ficción con estética de terror de supervivencia. A pesar de ser otro ejemplo de un gran juego de terror exclusivo de Japón, Face Paradox es en realidad una secuela del shoot'em up Philosoma de PlayStation 1 de 1995, que tuvo un lanzamiento internacional oficial. Después de que el planeta 220 colonizado explota, el juego tiene lugar en el portaaviones Galan, que resultó dañado en la explosión. A medida que comienzan a aparecer criaturas extrañas, el jugador controla a 3 miembros de la tripulación llamados Jod, René y Alien, mientras intentan sobrevivir, mientras que Philosoma presenta un juego de disparos de arriba hacia abajo, de desplazamiento lateral y sobre raíles. Face Paradox en su mayoría hace que los jugadores caminen por entornos 3D, con ángulos de cámara fijos, y tomen decisiones en escenas que conducen a diferentes finales. Hungry Ghost es un título oscuro creado por el ahora desaparecido Deep Space y un juego que manejó el terror de manera diferente. El juego es básicamente Kingsfield y Echo Night en un escenario infernal lleno de enemigos monstruosos del inframundo, junto con una atmósfera extraña. Se juega desde la perspectiva de primera persona, en la que controlas a una persona ahora muerta, que una vez fue un guerrero que le quitó la vida a muchas personas. Te llevan al río Styx, donde la propia muerte te asigna 2 opciones: o renuncias a la esperanza y te arrojas al infierno, donde tu alma sufrirá por la eternidad, o aceptas la oferta de la muerte para llegar a la puerta del juicio, donde podrías renacer. Alcanzarlo no será fácil, ya que el camino está lleno de peligros y monstruosidades. Similar al sistema de mortalidad de The Suffering, tus acciones tienen estos un efecto en el final del juego. Por ejemplo, romper barriles innecesarios y recolectar botines en exceso hará que la puerta del juicio te marque como un ser egoísta, y dado que Tokuro Fujiwara dirigió el juego, el hombre detrás de la serie Ghosts 'n Goblins, ni siquiera pienses que tu juego será un paseo por el parque, con un arco iris bonito en el fondo. Desafortunadamente, para los que no hablan japonés, el juego no se puede jugar ya que se lanzó exclusivamente en Japón. Hubo varios intentos de los fanáticos de traducir este juego completamente al inglés, pero cada vez el proyecto terminó siendo descontinuado. Antes de convertirse en Square Enix, Enix era un editor de videojuegos más conocido por las franquicias RPG japoneses, como la serie Dragon Quest, pero también se lanzaron muchos títulos que no son de ese género, que incluyen el juego FMV de 2001 exclusivo para Japón, conocido como The Fear. En este juego, el jugador es un camarógrafo, que forma parte del equipo encargado de filmar un grupo de jóvenes idols en una mansión espeluznante. Cuando comienzan a suceder cosas sobrenaturales peligrosas, el camarógrafo debe ayudar a sacar al grupo
de esta pesadilla, con la ayuda de la espiritualmente sensible chica idol Yukari, con un escenario detallado, una excelente cinematografía, un gran diseño de sonido y algunas mecánicas de juego únicas. Los jugadores estarán interesados y querrán experimentar los múltiples finales del juego, pero aguas, que os podrán toparse con escenas poco gratas para el usuario casolón. En Fatal Frame 2, interpretas a las cuatitas Mio y Mayu Amakura, que están varadas en un pueblo abandonado perseguido por espíritus enojados. Con solo una cámara anticuada conocida como cámara oscura, deberás hacerles frente a las apariciones si quieres sobrevivir. El novedoso mecanismo de juego de utilizar la cámara para repeler ataques de otro mundo agrega vulnerabilidad y aumenta la sensación de aprensión. Necesitarás nervios de acero para enfrentarte a los terroríficos encuentros que te esperan mientras exploras los sombríos entornos. Los gráficos extremadamente sorprendentes de Fatal Frame 2 son uno de los aspectos principales del juego. Para crear un estado de ánimo inquietante, el juego utiliza iluminación atmosférica, ubicaciones complejas y diseños de personajes aterradores. La atención al detalle en los paisajes sombríos y las apariciones fantasmales contribuye a la sensación general de pavor, haciendo que cada encuentro sea estéticamente distintivo. Un título raro, que desafortunadamente pasó a un segundo plano en su lanzamiento. Kwon ofrece algunos personajes jugables y una mansión embrujada para que el personaje elegido explore. Cada personaje tiene su propia historia que tiene lugar en la mansión, y cada historia es trágica y está llena de derramamiento de sangre. Desarrollado por From Software, Kwon presenta historias inspiradas en cuentos de fantasmas japoneses, y la atmósfera oscura y melancólica del juego realmente amplifica la sensación de pavor general. El combate en este juego es único y lleno de destellos, aunque los enemigos son horribles espíritus de leyendas japonesas, por lo que deberás de prepararte para eso. Echo Night Beyond ofrece una experiencia de juego distinta e inmersiva, que combina exploración, resolución de acertijos y encuentros aterradores. Tú, como el protagonista Richard Osmond, estás varado en una estación espacial, con una misteriosa criatura acechando en sus pasillos. Debes viajar a escenarios aterradores, interactuar con el reino de los espíritus, y desentrañar una narrativa compleja y detallada, para descubrir la verdad detrás de esta presencia espectral. Los controles del juego son simples y receptivos, lo que permite una fácil exploración e interacción con el mundo. Echo Night Beyond ofrece una experiencia inmersiva y visualmente impresionante, que aumenta la sensación de incomodidad y misterio. Los gráficos del juego presentan ubicaciones intrincadas que evocan una sensación de soledad y tristeza. La atmósfera espeluznante creada por la interacción de luces y sombras te atrae más profundamente en la estación espacial fantasmal. Si bien los gráficos pueden no ser tan buenos como en los juegos más recientes, las opciones artísticas y la atención al detalle hacen de Echo Night Beyond una aventura visualmente atractiva. Constantine es un juego de disparos en tercera persona, que presenta armas ardientes y demonios del inframundo. La atmósfera y la acción están unidas con elementos de terror salpicados por encima. Constantine tiene diferentes poderes mágicos bajo la manga, y al igual que Max Payne, el juego presenta un modo de tiempo bala, en el que puedes ralentizar el tiempo temporalmente. Si quieres un interesante juego de películas con licencia, Constantine merece una oportunidad, aunque es mejor jugar este juego en PC para obtener la mejor experiencia. Los juegos basados en películas a menudo son menospreciados, simplemente porque muchos de ellos son experiencias mediocres o simplemente olvidables. Profundizando en la biblioteca de juegos de PlayStation 2, uno puede encontrar que existe una gran cantidad de juegos de películas relacionados, y Constantine es uno de ellos. Clock Tower 3 es un impresionante juego de terror de supervivencia, que es fácilmente el mejor juego de la serie Clock Tower. No todo el mundo estará de acuerdo con eso, pero Clock Tower 3 parecía tener la combinación perfecta de juego divertido y extraño, mezclado con una atmósfera tensa y espeluznante. El juego fue dirigido por Kenji Fukasaku, un director japonés de New Wave, y su aporte se puede ver en la forma en que se cuenta la historia. Jugando como Alyssa Hamilton, de 14 años, debes viajar a Londres de los años 40 y 60 y eliminar las entidades espirituales que se echan en varios lugares. En primer lugar, Alyssa debe liberar los espíritus de una víctima asesinada por el asesino en serie Sledgehammer. Luego viajas a la década de 1960, donde intentas desentrañar la historia de un asesino llamado Corroder. Algunos de los jefes con los que te encuentras son impredecibles en la escala de terror, pero en general, el juego tiene una gran sensación espeluznante.
Lifeline es un juego increíblemente ambicioso y creativo. En lugar de controlar directamente a un personaje, lo guiarás con comandos de voz. Guías a una joven llamada Naomi a través de una estación espacial infestada de monstruos. Cuando Naomi entra en una pelea contra las criaturas, le dices dónde apuntar su arma y dónde meter el plomazo. Cuando no estés peleando, puedes tener una pequeña charla con Naomi y descubrir más sobre ella, mientras descubres lentamente los secretos de la estación espacial y los monstruos que causan estragos en su interior. No es de los títulos más recomendables debido a su jugabilidad, pero sí tiene muchos detalles interesantes que pueden llegar a llamarle la atención a cualquier usuario amante del terror espacial. Una de las gemas ocultas de Capcom, Hunting Ground, ofrece una experiencia de juego de terror completamente refrescante en comparación con Resident Evil, poniendo un mayor énfasis en la parte de supervivencia del horror de los sobrevivientes. Los jugadores toman el control de Fiona, en su mayoría indefensa, cuya única opción para escapar de los encuentros es correr, esconderse o enviar a su fiel compañero canino Huey sobre ellos. Si bien su modo de juego es muy derivado de títulos como Clock Tower, sigue siendo un juego bien establecido con entornos fantásticos y una atmósfera que aplasta al jugador con tensión, preguntándose qué nuevo horror les espera a la vuelta de la esquina. Incluso hoy Hunting Ground todavía ocupa un lugar especial en los corazones de su pequeña pero aficionada base de fans. Rule of Rose transporta a los jugadores a la Inglaterra de la década de 1930, donde asumen el papel de Jennifer, una piba encerrada en un orfanato de pesadilla. El juego combina temas de terror de supervivencia con técnicas inteligentes de resolución de acertijos para crear una experiencia inmersiva que mantiene a los jugadores alerta. Explorarás los espeluznantes pasillos del orfanato como Jennifer, interactuarás con personas extrañas y descifrarás la misteriosa historia que se desarrolla. Aunque no es el enfoque principal del juego, las técnicas de combate transmiten una sensación de vulnerabilidad, porque Jennifer no es una luchadora habilidosa. Esto aumenta la tensión, lo que hace que los jugadores confíen en su ingenio e inventiva para enfrentarse a enemigos malvados. Alone in the Dark, The New Nightmare, es un horror de supervivencia clásico en el que puedes liderar las acciones de dos héroes para comenzar una lucha injusta entre la luz y la sombra. Edward Carmi y Aline Cedric se embarcan estos en una isla misteriosa para descubrir sus secretos e investigar la desaparición de Charles Fisk. Elige uno de los héroes y sé testigo de sus impactantes historias mientras exploras un territorio inexplorado invadido por criaturas siniestras que te dejarán perturbado durante la partida. La luz es tu única arma, así que haz todo lo que puedas para acceder a ella en los momentos más aterradores. Esta entrega se suma a la trilogía original de Resident Evil debido al diálogo bien escrito, la historia oscura, los diversos enemigos y, lo que es más importante, el diseño de sonido bien hecho. El juego se lanzó originalmente en PlayStation 1 y Dreamcast, mientras que la versión de PlayStation 2 actúa como una edición mejorada. Para los fanáticos del género, la franquicia Alone in the Dark es una experiencia espeluznante recomendada. Lanzado en 2005, Dark Watch Years of the West es un FPS único que mezcla los géneros del western y el horror gótico. El juego, que se desarrolla en el salvaje oeste a fines del siglo XIX, sigue un pistolero fuera de la ley llamado Jericho Cross, que termina en la organización secreta titular de cazamonstruos después de liberar accidentalmente a un señor de los vampiros llamado Lazarus Malcott. Dado que Jericho se está transformando lentamente en un vampiro después de ser mordido por Lazarus, el jugador obtendrá diferentes habilidades, lo que le da algo de personalización y valor de repetición. Además, hay dos finales según la protagonista femenina, con la que se ponga del lado del jugador. Cassidy o Tala está más enfocado en la acción, pero su acabado artístico y detalles de los enemigos harán que el paseo te maraville y te perturbe al mismo tiempo. Para muchos, Obscure probablemente podría encajar en la categoría de horror tan malo que es bueno, pero eso no debería disuadirte de jugarlo. Es muy divertido, y si tienes a alguien con quien jugar en modo cooperativo, puedes multiplicar esa diversión por 10. El juego fue desarrollado por Hydravision Interactive, con la trama basada en gran medida en la película de terror de ciencia ficción de 1998 La Facultad. En el juego controlas a 5 adolescentes, cada uno de los cuales encaja muy bien en una película de terror, mientras se encuentran encerrados dentro de una escuela por la noche, luchando contra varios tipos de estudiantes infectados. Nunca ganará ningún premio por la escritura de historias o la actuación de voz, pero hay algunos momentos realmente aterradores en Obscure, y el juego es muy divertido.
Cold Fear probablemente haya tomado un pequeño bocado de la influencia de Resident Evil, pero la configuración única del juego lo convierte en una opción recomendada. Cold Fear es también uno de los últimos juegos de la ahora desaparecido Dark Works, antes de que cerraran definitivamente. Toda la acción ocurre a bordo de un ballenero ruso perdido, en medio de una tormenta, y tú como Tom Hanson debes abordar el barco e investigar qué le sucedió a la tripulación, pero lo que te encontrarás será algo que te hará poner alerta en todo momento, debiendo de combatir contra abominaciones grotescas. Lo que hace que Cold Fear sea un juego recomendado es por su interesante física de juego, que era increíble en ese momento. Por ejemplo, el jugador sentirá que el barco se mueve a medida que avanza, y eso en sí mismo afecta la puntería del jugador. Y a diferencia de Resident Evil 4, los jugadores pueden moverse y disparar al mismo tiempo, en lugar de estar pegados al suelo. The Thing, el videojuego, actúa como una secuela de la película de terror clásica de culto. El jugador controla al Capitán Blake, quien es enviado a investigar una extraña instalación donde se están produciendo eventos preocupantes. Este juego puede ser bastante desafiante, pero hay muchas armas disponibles para que el Capitán Blake se abra camino a través de las horrorosas criaturas que invaden las zonas. El Capitán Blake también depende de las inyecciones de adrenalina para evitar que su mente se desmorone ante las horribles bestias con las que entra en contacto continuamente. Hay mucho combustible para las pesadillas en The Thing, por lo que es muy recomendable para los jugadores que aman las criaturas extrañas y grotescamente unidas. Torque es un preso en el corredor de la muerte por el asesinato de su familia, aunque no recuerda haber cometido el crimen. Después de que un terremoto revela la presencia de un enemigo sobrenatural, el protagonista debe luchar contra sus demonios internos y demostrar su propia moralidad si quiere escapar de la muerte. The Suffering es un viaje alucinante, por decirlo menos. El juego tiene 3 finales posibles, cada uno con su propia explicación de lo que le pasó a la familia de Torque. Esta dinámica hace que The Suffering sea muy fácil de retomar, mientras los jugadores buscan la verdad de lo que le sucedió exactamente a su amigable recluso protagonista, a la vez que se enfrentará con las criaturas más espantosas que jamás haya visto. Para muchos, la segunda entrega de la ahora enormemente popular serie de Silent Hill es la mejor. También es fácil ver por qué. Para empezar, el juego cuenta una historia con la que la mayoría de las personas se pueden relacionar. Una historia de pérdida y el dolor que la rodea. No es solo una tragedia común y corriente, sino que la trama de Silent Hill 2 está presentada de forma experta, de una manera que te mantiene emocionalmente atrapado en todo momento. Dejando la historia a un lado, la banda sonora es magistral y se adapta al estado de ánimo del juego a la perfección. A pesar de un sistema de combate promedio, los acertijos del juego agregan mucho a la jugabilidad, y cuando se combinan con algunos personajes excelentes y efectos visuales súper inquietantes, Silent Hill 2 te pondrá a prueba en todo momento. Los juegos de Rockstar son más conocidos por Grand Theft Auto y Red Dead Redemption, pero en 2003 lanzaron un juego de sigilo y terror llamado Manhunt. Este es un juego de deporte sangriento, brutal y envuelto en controversia. Manhunt se centra en James R. Cash, un recluso condenado a muerte, a quien se suponía que debía recibir la inyección letal. Sin embargo, solo estaba sedado. Cuando se despierta, es contactado por un auricular de alguien que se refiere a sí mismo como el director. Después de esto, le dice a Cash que debe matar a las personas enviadas para matarlo, y si lo hace se ganará la libertad. El juego sigue esta misma búsqueda principal de la libertad. Su brutalidad y el entorno aterrador en general se combinan bien para formar un juego completamente único en su género. Y hasta aquí finalizamos con el contenido. ¿A ti qué te parecieron estos juegos de la PlayStation 2? ¿Cuáles se te hicieron los más aterradores? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.